Bueno, buenas noches, doctor. Somos los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Miguel Johnny Rojas Maita, lo cual le realizaremos una entrevista sobre las disposiciones jurídicas. Mi compañero Efraín le va a hacer la primera pregunta. Buenas noches. La primera pregunta sería, ¿qué es una disposición jurídica? Bueno, en realidad tenemos nosotros que ir por partes, ¿no? Siempre debemos entender primero qué es la ley en realidad. Para entender qué es una disposición, nosotros debemos de saber qué es la ley. Y la respuesta a qué es una ley es una fuente de derecho por excelencia. Lo que pasa, chicos, es de que en términos generales en el mundo existen tres sistemas jurídicos muy marcados, ¿no? El sistema anglosajón, conocido como el Common Law, el sistema romano-germánico, conocido como el sistema, el Civil Law, y el sistema islámico, ¿no? Entonces, partamos de ahí. Cuando hablamos de cuestiones así, digamos, de sistemas jurídicos, tenemos que hacer esa distinción. Y precisamente nosotros nos regimos al sistema del Civil Law, ¿no? Es un sistema romano-germánico. Claro, para tener una idea clara de eso. Lo que pasa es de que existen algunos países que se rigen no por la norma jurídica, no por la ley, sino ellos se rigen básicamente por la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el Reino Unido, básicamente, ellos no tienen código penal, no tienen código civil, entonces ellos se rigen básicamente por jurisprudencias, ¿no? A la cual ellos llaman casos. Entonces, cada conflicto jurídico denominan un caso. Por ejemplo, puede ser, pues, no sé, Carlos versus Marshall, qué sé yo. Es un caso que sirve como precedente, como antecedente para resolver un caso. En concreto, en el sistema, el Common Law no se utiliza leyes, sino jurisprudencias. En el sistema islámico, no se administra justicia ni con leyes ni con jurisprudencia, sino más bien bajo el sistema de la religión, ¿no? Entonces el Corán, por ejemplo, es una fuente, lo que para nosotros sería la Biblia para ellos. El Corán sí, ciertamente es quien rige las reglas de conducta de una determinada comunidad jurídica. Entonces ellos no se rigen de códigos ni de jurisprudencia, sino por el Corán. En el caso nuestro, que es un sistema romano-germánico, es un derecho positivo porque nos regimos no por la Biblia, no por la jurisprudencia concretamente, sino por la ley. Ese es el sistema romano-germánico o el civil law. Aclarado este tema, la ley para nuestro sistema es fuente de derecho por excelencia. Es la fuente principal del sistema jurídico y su soporte principal se establece en el principio de legalidad. El principio de legalidad pues, no es otra cosa más que la positivización de una determinada norma jurídica. Aterrizando ello, la pregunta siguiente sería, pues, ¿qué es el conjunto? Perdón, eh, ¿qué es el derecho en realidad? Ya hemos dicho que es la ley, ahora vamos a decir qué es el derecho. El derecho es el conjunto de reglas y principios. Repito, el derecho es el conjunto de reglas y principios que regula la conducta humana. Y ahí recién nosotros tendríamos que hacer una distinción, ¿no? Cuando hablamos de ley, es hablar de un título, una ley que es promulgada, que es dada por el legislativo, una numeración, ¿no? Por ejemplo, cito la ley 27444, que regula la ley general del procedimiento administrativo. Es una ley, en realidad. Y esta ley contiene muchas reglas, en realidad. Y estas reglas son disposiciones jurídicas. Entonces, tenemos una ley, que es el título, que es lo que engloba un conjunto de normas específicas, y las normas propiamente dichas vienen a ser disposiciones legales. Dicho esto, habría que tomar en consideración
y mucho se habla sobre la norma jurídica, ¿no? Y en realidad la norma jurídica es el producto, es un producto en realidad, es un producto. La norma jurídica es producto de una interpretación. Claro, yo les comento algo. La norma per se, o sea, por sí sola, no sirve. No sirve porque no siempre el legislador eh, construye una norma jurídica de manera clara, ¿no? Entonces, hay muchas normas que exigen cierto grado de exigencia, de análisis, a lo que se llama, pues, desentrañar el sentido de la norma. O sea, ¿cuál es el sentido? Claro, si tú no entiendes lo que significa la norma, no puedes aplicar. Antes de aplicar, primero interpretamos la norma. Entonces, al interpretar y entendemos cuál es el contenido de ese constructo jurídico, recién ahí nace lo que es la norma jurídica. La norma es una norma, ¿ya? Entonces, la norma es un producto de la interpretación de la disposición jurídica que forma parte de la ley, ¿sí? A ver, repito. La norma jurídica es producto de la interpretación de una disposición jurídica contenida en una ley. He ido de lo específico a lo general. Entonces, ante la pregunta formulada por Efraín, ¿qué es la disposición jurídica? Bueno, la disposición jurídica no es otra cosa más que una regla jurídica, ¿no? Que se encuentra contenido en una determinada ley. Les soy bastante honesto, estos temas se desarrollan generalmente en la universidad, en los cursos podría ser filosofía del derecho, teoría general también podría ser un poco, introducción al derecho en realidad un poco más, y de ahí ya no van a volver a ver más estos temas, ¿no? Y se confunden. Mira, yo ya llevo varios años en el ejercicio de la abogacía y hasta ahora no se entiende esto, no se entiende, ¿no? O sea, ven una norma y dicen, no, perdón, ven ahí algún artículo y dicen, no, la norma, no. La norma es un producto. O sea, tú agarras un código penal, un código civil, por ejemplo, el artículo 106, ¿no? El artículo 106 del Código Penal regula el que mata a otro será sancionado con una pena. Esto es una disposición legal. Esto es una disposición legal, lo que el legislador dispone. Pero ese artículo 106 no está flotando en el mundo jurídico. Ese artículo 106 forma parte de un cuerpo normativo, que es el Código Penal. Y el Código Penal es aprobado con una ley o un decreto legislativo, dependiendo también de dónde emana esta ley, ¿no? Entonces, eso es una disposición jurídica. Cuando tú realizas una interpretación, cuando tú ya interpretas el artículo 106, esa interpretación recién se podría llamar la norma jurídica. O sea, ¿cuál es la norma, la pauta jurídica que se establece en el 106? Sencillo, que una persona tiene que respetar la vida de los demás. Si tú no respetas la vida de los demás, has infringido una ley prohibitiva y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Una sanción penal. Entonces, o sea, tú tienes que entender qué es lo que dice el legislador. Claro, el artículo 6 lo cito porque es un artículo sencillo, no exige mucho razonamiento, pero en el caso, por ejemplo, de delitos ambientales, el legislador no utiliza un lenguaje sencillo, es muy técnico en realidad, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que hacer un esfuerzo, un razonamiento interpretativo, eso se llama la hermenéutica jurídica, la interpretación de la norma, y una vez que tú recién interpretas, entiendes lo que el legislador ha regulado en esa disposición jurídica, tú recién vas a aplicar y tú puedes hablar a partir de ese momento cuál es la norma jurídica que se tiene que cumplir. Por ejemplo, en los delitos ambientales se habla aquí el que afecta las formaciones boscosas, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué son formaciones boscosas? No es un término sencillo en realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a otras normas extrapenales, y probablemente el desarrollo de ese concepto de formaciones boscosas vamos a encontrarlos en una ley, en la Ley General del Ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros entendemos, comprendemos qué significa formaciones boscosas y nuevamente nos remitimos a la disposición jurídica del artículo pertinente en delitos ambientales, vamos a entender qué es lo que se tiene que proteger. Entonces, por eso les digo, la norma jurídica es producto de la interpretación de una disposición jurídica y la disposición jurídica forma parte de un conjunto, de una ley en específico, ¿no? Esa sería más o menos una aproximación a la respuesta.
que me ha planteado Efraín. Claro. Lo que pasa, a ver, las disposiciones jurídicas y la ley, por cierto, son herramientas jurídicas. Para nosotros es una principal herramienta que nos permite, pues, justamente hacer operaciones jurídicas para poder aplicar, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de conflicto, de problema que vamos a resolver, que puede ser un tema en materia penal, materia civil, laboral, qué sé yo, nosotros vamos a trabajar con disposiciones legales, con leyes, ¿no? Entonces, esa es nuestra principal herramienta. ¿Y por qué? Porque formamos parte de un sistema romano-germánico, un sistema escrito, positivizado. Entonces, por eso decía al inicio que la ley es fuente de derecho por excelencia. Y está escrito lo que dice la ley, se tiene que cumplirse plenamente, en términos generales propiamente, ¿no? Porque mucho va a depender también cuál es el criterio que nosotros podamos entender de ella, porque acuérdense de que no porque es la ley se tiene que cumplirse a rajatabla, o sea, tal cual, no. Existen leyes, porque acuérdense que la ley es producto del quehacer humano, la ley es producto del quehacer humano, del legislativo específicamente, y todo lo que realiza la persona humana es factible de errores, ¿no? Entonces, existen leyes que, si bien es cierto, son leyes, pero son leyes injustas, parcializadas, sino cómo se justifica, por ejemplo, la intervención de algunos congresistas, ¿no? En un acto de corrupción, generan normas a favor de los empresarios, no para el bien común, pero es una ley, ¿cierto? Entonces, eso se analiza en realidad, ¿no? Y por eso surge el tema de la inconstitucionalidad. Es inconstitucional, es contrario a las leyes fundamentales, a los principios. Ahora, por eso les digo, es un tema muy importante que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque, como les vuelvo a repetir, la ley y las disposiciones legales son las principales herramientas que tiene todo operador jurídico. Cuando digo operador me refiero, pues, a los jueces, a los fiscales, a los abogados, ¿no? Todos los que ejercemos la labor jurídica tienen que prestar mucha atención al manejo de estas leyes o disposiciones legales. Entonces, ya ahora la experticia, digamos, ya la preparación académica, mucho tiene que ver la interpretación, porque, como les decía, primero interpreto la norma, luego aplico. Si yo interpreto mal, voy a aplicar mal el derecho. Entonces hay de mucho cuidado con eso. La interpretación es un proceso de razonamiento, de entender qué es lo que el legislador ha querido regular, ¿no? Y qué es lo que se quiere legalizar o se quiere prohibir, dependiendo de su contenido. Entonces, yo termino esa primera parte señalándoles en términos generales que cuando hablemos en sistemas jurídicos como el nuestro, es correcto, es técnico, es doctrinal hablar que nuestro sistema se rige por reglas y principios. No se olviden de eso. Reglas y principios. Y esto lo aprendí recién en posgrado, ¿eh? Ni siquiera lo aprendí eso en pregrado. Solo aprendí la maestría y curso de especialización. Lo que nos mueve a nosotros son reglas y principios. Y las reglas son las disposiciones legales. Entonces, y los principios son todas las normas constitucionales. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Entonces, nos regimos por reglas y principios. Y cuando hablamos de reglas, repito, nos estamos refiriendo a leyes o disposiciones legales. Y cuando hablamos de principios, nos estamos refiriendo a normas constitucionales. Esas dos distinciones es muy importante antes de hablar de norma jurídica o de pauta jurídica. No, como le digo, la norma es el producto de la interpretación de una disposición jurídica. La siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencia una disposición de una norma jurídica? Una disposición, como les decía, ¿no? La diferencia básicamente está orientada a lo siguiente. La disposición jurídica es justamente la regla, ¿no? La regla. Y la norma jurídica
es el producto de la interpretación. O sea, sería en todo caso, la distinción sería la regla jurídica y la interpretación de la misma, ¿no? Es un tema de género-especie, básicamente. Como les digo, hablar de norma es hablar de un resultado, de un producto, en realidad, del resultado de una interpretación. Lo que pasa es de que no debemos marearnos con esto, ¿no? Eh, a veces decimos, no, la ley dice, la disposición dice, la norma jurídica dice, o sea, ya en realidad no estamos dando un enfoque correcto. Como ya les he dicho, nos regimos por reglas y principios. Así de claro, así de sencillo. Y este es un discurso que lo maneja muy bien el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Entonces, como les decía, la ley en general es el título, ¿no? Les he citado una ley de la ley del procedimiento administrativo general, por ejemplo, que es una ley número tal, ¿no? 27.444. Pero esa ley no es solita, pues tiene un conjunto de reglas que en este caso son las disposiciones. Entonces, la disposición es una regla jurídica. Y la norma jurídica es la interpretación, bueno, es la interpretación o la regla aplicarse, ¿no? Básicamente eso. Entonces, por ahí va la relación de una norma jurídica y una disposición jurídica. La disposición jurídica, la regla, o la ley, si lo van a ver así, y la interpretación para aplicarse sería la norma jurídica. Y eso es muy importante porque la disposición legal o jurídica es muy lata, o sea, es muy fría, ¿no? Es muy fría, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, voy a citar, por ejemplo, el derecho a a lo, ya, entonces, la regla o la disposición sería el derecho al honor, ¿no? Cito un ejemplo. Está escrito, esa es la disposición legal, el derecho al honor. Ahora, ¿qué entendemos por honor? Entonces ahí como que se abre una puerta de muchas posibilidades. Y para interpretar existe varios métodos, varias técnicas, ¿no? Se puede hacer una interpretación extensiva, restrictiva, estricta de la norma, sistemática, teleológica, es decir, ¿no? Entonces, dependiendo del método, la técnica de interpretación, vamos a obtener esos resultados. Entonces ahí podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, el derecho al honor es sinónimo de la buena reputación de la persona humana. Oye, pero ¿dónde dice eso? Acá simplemente dice que es el derecho al honor. Toda persona tiene derecho al honor. ¿Dónde dice buena reputación y buena imagen social? No, 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 no. Es que justamente se ha interpretado esta regla y como producto de interpretación entendemos que es justamente eso, ¿no? La buena reputación, la buena imagen ante la sociedad. Esa es la norma jurídica. Entonces, el ámbito de protección, ¿no? Lo que se llama también el bien jurídico. Entonces, por eso les hacía esa distinción. La disposición jurídica es la regla jurídica y la norma jurídica es la interpretación. Es todo lo que alcanza, todo lo que puede alcanzar jurídicamente como consecuencia de la fuente normativa que es pues, justamente la regla, ¿no? O la ley. Bueno, buenas noches, abogado Miguel Rojas. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia de una disposición jurídica? La importancia de una disposición jurídica es básicamente de regular conductas. Imagínate si en un contexto social no hubiera reglas, ¿no? Ustedes en casa y en el colegio, ¿no? ¿Cuántos hemos estudiado? Dicen, ¿no? Las reglas de convivencia, dicen, ¿no? La regla de convivencia, las reglas de casa, ¿no? Sí, es por eso se llama reglas también para el caso jurídico, reglas jurídicas. Entonces, las reglas del salón de clase pues solamente rigen dentro del salón de clase. Y si tú sales del salón de clase, esas reglas ya no tienen utilidad, ya no tienen vigencia. Lo mismo pasa, la regla de convivencia de casa, igualito, ¿no? Entonces, son reglas que están delimitadas en un determinado contexto. Lo mismo pasa en el caso de las reglas jurídicas. Entonces, son importantes porque regula la conducta la conducta humana del ciudadano, básicamente, ¿no? De la persona en general.
que regula justamente ciertas pautas de conducta y ayudan también en algunos casos a resolver los diversos conflictos. Lo que trato de decir es de que gracias a las reglas jurídicas, a las disposiciones, ¿no? Propiamente a las disposiciones jurídicas, nosotros podemos vivir en un sistema de justicia social predictible y segura, ¿no? Porque tú sabes que si tú sales a la calle, nadie puede atentar contra tu integridad física, patrimonial, también con tus patrimonios, etcétera, porque tú sabes que si alguien atenta contra tus patrimonios o tus bienes, comete un delito. Entonces, esa es nuestra seguridad. Y eso es gracias a que existen normas, reglas jurídicas regulan esas conductas prohibitivas. O a la vez también algunas disposiciones te generan derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando tú adquieres tus 18 años de edad, adquieres derechos, deberes y obligaciones, pero dentro de eso es el derecho a elegir y a ser elegido. Bueno, ya cuando uno es mayor de edad, pues adquiere otros derechos también, pero ¿quién lo regula esto? Una disposición legal. Entonces, por eso les digo, la importancia radica, desde mi perspectiva, en un ordenamiento social que nos permite buscar el bien común y la paz social. Repito, la norma siempre va a ser un medio de canalizar el bien común y la paz social. Ese es el sentido general de una ley, de una disposición jurídica, en realidad. Entonces, eso te da seguridad, ¿no? Porque si no habría las disposiciones legales o reglas jurídicas, la sociedad sería un caos. Todos harían lo que mejor les parezca, habría pues la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, sobrevivir o morir. Entonces, la pauta, los límites, justamente los establecen las disposiciones legales, las reglas jurídicas, básicamente, porque ahí te establecen derechos, deberes, obligaciones. Básicamente es eso, te da tranquilidad, te da seguridad, la paz social, eso básicamente. Ahora, ustedes recordarán cuando llevaba el curso de filosofía, lo que pasa es de que hay un conflicto, ¿no? Siguiendo las pautas de Hans Kelsen o de Hart, por ejemplo, que decía que la norma es una forma de establecer el ser en el debe ser. El problema del ser y el debe ser. Un tema básicamente filosófico, pero muy importante, que aparentemente uno cree cuando es estudiante que no sirve, pero sí sirve en realidad, porque justamente el ser y el debe ser no es otra cosa más que el ser es el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos vivenciando una época donde existe violencia en entornos virtuales. O sea, de aquí hace 5 años atrás, ¿quién se puede imaginar que iba a haber violencia en entornos virtuales? ¿No? Entonces ahí hablamos del sexting, la sextorsión, el grooming, entre otros, ¿no? Entre otros problemas en esos entornos. ¿Y quiénes son vulnerables? Generalmente jóvenes, adolescentes, niños, ¿no? Entonces ese es el ser, el problema, el ser. Ahora, ¿cómo debería ser? ¿Así debería ser la sociedad? Pues no. La sociedad debe de establecer reglas de conducta que pongan una pausa, una pauta, un límite a ese tipo de comportamientos. Y es así como es que surge la necesidad de legislar más leyes, más disposiciones que prohíben. A partir de eso, a la actualidad, es un delito realizar ese tipo de actividades como la extorsión, ¿no? Entonces, entre otros. Entonces, ese es el debe ser. Ese es el debe ser. O sea, partimos de un problema que es el ser, ese es el problema, y cómo debe ser el comportamiento, ¿no? Entonces, ese es el avance. Y eso se explica muy bien cuando uno entiende, por ejemplo, lo que se desarrolla en la Escuela Histórica del Derecho de Carl Savigny. Savigny decía que las normas no pueden ser vitalicias, no pueden ser permanentes. Las normas tienen que regirse al ritmo, ¿no? Del desarrollo social. Y si es una norma que no sirve, no se utiliza, es simbólica, pues tiene que derogarse, tiene que legislarse nuevas leyes que sirvan para solucionar problemas actuales, ¿no? Entonces, y por ejemplo, Savigny mucho cuestionaba el tema de la importación de la norma, o sea, copiar normas de otros lugares cuando no se ajustan a la realidad. Es un planteamiento muy interesante de la Escuela Histórica del Derecho de Savigny, en el cual hace referencia de que la norma tiene que ser cambiante, ¿no? Tiene que atender al clamor, a los problemas sociales, tiene que ser pues una norma que se ajuste a los tiempos.
Y ya aterrizando en lo que es mi especialidad en Derecho Penal, el profesor alemán Hegel, un pensamiento hegeliano, me encanta citarlo a él, el profesor alemán dice: el derecho penal que se precie de ser legítimo tiene que marchar al compás de los tiempos. ¿Lo que significa? Si es que el derecho penal, por más que esté en el Código Penal regulado, esa disposición legal, y no se aplica o no sirve, no es legítima. Oye, pero no es legítima, es derecho penal simbólico, no sirve, deróguese. Y usted me puede decir, doctor Miguel, pero dame ejemplos de eso. Claro, les puedo citar, por ejemplo, en el tema penal. Antes, ¿sabían ustedes que el adulterio era un delito? Sí, antes hace mucho tiempo, el adulterio era un delito. Pero bueno, luego dijeron que no, obviamente, que no, ¿cómo eso va a ser un delito, no? Y actualmente el adulterio no es un delito, es una causal de divorcio, que es un tema que se utiliza en el derecho civil, pero no es un delito. Pero antes sí lo fue, déjame decirlo, ¿no? Entonces, por eso la norma es cambiante, puede cambiar, puede mutar. Y debería ser así, siguiendo los postulados básicos de la escuela histórica, ¿no? Entonces, mi respuesta estaría orientada a eso, ¿no? La importancia de la disposición legal es que regula la conducta humana y atiende a las necesidades, a los conflictos sociales actuales. Y si no hubiera disposiciones o reglas jurídicas, simplemente el lugar donde vivimos sería todo un caos, ¿no? Entonces, ingresaríamos nuevamente en un contexto social, pues, donde el más fuerte es el que impera, ¿no? El más fuerte, el poderoso, y el más fuerte sería simplemente un guiñapo de persona, ¿no? Una persona que no tiene derechos, y volveríamos a lo que anteriormente, pues el hombre es mercancía, ¿no? De los poderosos, y eso no puede ser. Entonces, esa es la importancia, la trascendencia de las disposiciones jurídicas. A primera vista yo considero que sí, ¿no? Claro, obviamente con ciertas limitaciones. A ver, es importante que todo ciudadano o toda persona conozca sus derechos, por supuesto que sí. Y como bien lo ha señalado, el Estado es responsable de difundir, de comunicar sobre los derechos más importantes que tiene todo ciudadano. Y precisamente antes, no sé si hasta ahora todavía estará vigente eso, nosotros estudiábamos el curso de educación cívica, ¿no? Y en primaria, eso en colegio, básicamente, donde se desarrollaba ciertas nociones generales sobre derechos fundamentales, algunos derechos, algunos deberes, algunas obligaciones. En primaria se habla muy poco, pero de todas maneras sí había segmentos educativos en el cual pues claramente desarrollabas algunas reglas, o en este caso sería, ¿no? En algunos casos hasta principios. ¿Y cuál es el cuerpo normativo por excelencia que se ha difundido o debe de difundirse con mayor, digamos, importancia? Es la Constitución. La Constitución. Y es por eso que la regulación de lo que contiene, ¿no? La Constitución tiene que ser en términos sencillos. O sea, el ciudadano estaría enterado del contenido de la Constitución, sería más que necesario en realidad. Por eso es importante. Si lo que pasa es de que tú no puedes reclamar algo que tú desconoces en realidad. ¿Cómo tú podrías reclamar un derecho si tú no sabes si ese derecho realmente existe o ese derecho te alcanza o no? Entonces, si cada persona tendría conocimiento que tiene pues, derechos, deberes y obligaciones, tendría más cuidado y obviamente eso se llama cultura jurídica, ¿no? Pero mínimamente el ciudadano está vinculado a conocer su constitución. O sea, mínimamente está obligado, en realidad. La cultura jurídica todo ciudadano es conocer la constitución. Y sobre todo, y el estudiante de Derecho, siempre he dicho, ¿no? Debe saber de memoria algunos artículos, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso lo tienen que saber así, porque de ahí dimanan pues todas los demás principios jurídicos, ¿no? Hablando desde la perspectiva de la Constitución. O sea, hasta ahí estaría muy bien que el Estado promueva el conocimiento del contenido de la Constitución respecto a los derechos fundamentales de la persona humana. Repito, derechos fundamentales de la persona humana. Ya a razón de repente a nivel de especialidad, ya no, obviamente el ciudadano, que es un público lego, que no va a entender de cuestiones jurídicas,
¿no? Entonces ahí ya que pueda conocer cada ciudadano el contenido del Código Penal, el Código Civil, el Código Tributario, creo que ahí ya sería un exceso en realidad, porque forma parte de la preparación, del estudio, análisis e investigación por parte de los hombres de derecho, los que estudian la carrera propiamente de derecho. Ahí habría ya ciertamente ya una variación o una limitación, ¿no? Entonces el ciudadano estaría obligado, sí, a conocer lo que dice la Constitución. Yo pienso que sí, y lo podría entender, porque es un poco más entendible también su normativa, pero ya ingresar, pues, a conocer ya otros cuerpos especiales, como Código Civil, Penal, como les decía, yo creo que ahí ya se requiere de otro tipo de interés, ¿no? Lo cual yo considero ahí ya el Estado tampoco no podría ingresar. Si no, imagínense, todos seríamos abogados, pero entonces, ¿no? Entonces hay ciertas limitaciones. Y aún cuando estudiamos Derecho, pregrado siempre queda muy corto, ¿no? El derecho es una ciencia muy hermosa. Yo cada vez que agarro un libro digo, ¿y dónde estaba que no me enteré de esto, no? Tantos años en la facultad, y uno cuando está en la facultad, uno va contando los años, ¿no? Menos un año, menos 2 años, menos 3 años, y no te das cuenta de la importancia. Hay mucho por aprender por el derecho es cambiante, no es un conocimiento, digamos, que no va a variar como, por ejemplo, el tema de matemáticas, ¿no? Las ciencias formales. No, el derecho es cambiante, y eso es lo bonito, lo apasionante. Entonces, mi respuesta frente a esta intervención, básicamente, orientado a lo que ya les he manifestado, y bueno, espero haberles alcanzado las ideas más, digamos, elementales, y sé que les va a servir, ¿no? Como una orientación general. Doctor, muy buenas noches. Para finalizar, queremos darle un cordial agradecimiento por su participación en esta entrevista, ya que de por sí nos ha ayudado bastante en poder resolver nuestras dudas acerca de las disposiciones jurídicas. Muchas gracias, doctor, y a todos mis compañeros por haber sido parte de este proyecto. No, en realidad, agradecerles a cada uno de ustedes. Ya cuando uno está en las labores, lo que más atesora es el tiempo, pero cuando me hablan de actividades académicas, trato de robar el tiempo de mi familia, y digo, no, tengo que estar ahí, porque siempre uno aprende, ¿no? Imagínate hablar ya en esos tiempos de la norma, las disposiciones, en realidad no es común, y te olvidas en realidad, ¿no? Entonces, la verdad que no tuve mucho tiempo de revisar el tema, pero bueno, conversando con ustedes he recordado algunas ideas que siempre los llevo presente en mi ejercicio. Y nada, finalmente, yo les doy un consejo, ¿no? No vayan a pensar de que el mejor abogado es el que memoriza las normas, el que se las sabe de memoria. No, 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 no. Eso no es un buen abogado. Yo, como anécdota, y termino con esto, yo estudié Derecho Procesal Penal con el Código de 1940, el Código de Procedimientos Penales. Cuando yo terminé ese código, ya fue derogado. Ahora es el nuevo código, bueno, ya no el nuevo, pero es el Código Procesal, es otro sistema. La pregunta del millón es, imagínense, si yo hubiese memorizado todo, no sirve nada. Pero ¿dónde está ahí la destreza de un hombre de derecho? Es en interpretar la norma, cómo entendemos, y eso toma su tiempo. Entonces, a ustedes les exhorto, dedíquense mucho a la investigación para que puedan interpretar correctamente la norma, y una vez que interpretan, puedan aplicar de una manera debida estas reglas o los principios jurídicos. Gracias a ustedes, bendiciones en sus actividades académicas, y espero en otro momento de repente poder reunirnos para poder conversar algo más de derecho. Gracias.